Ahora sí. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Primeramente, felicitarles a todas las mamás que están aquí en el grupo. Espero que ayer hayan pasado un lindo día, un día de descanso igual con nuestras sesiones. Y pues toca retomar las actividades, ¿no? La anterior semana ya estábamos adelantando de lo que íbamos a trabajar esta semana, que prácticamente son dos síndromes diferentes, lo que es el síndrome de Rett y el síndrome de Heller, ¿no? ¿Alguien tiene alguna dificultad con escucharme, con oírme? ¿Estamos bien con el audio? Bueno, recordarles como siempre que las clases son grabadas, las clases igual las voy a subir ni bien terminemos la sesión a la plataforma para que ustedes puedan revisarlo y las personas igual que no han podido estar presentes en esta sesión puedan revisar la clase que hemos tenido, ¿no? Bueno, vamos a empezar a compartir pantalla para que empiecen a ver lo que son las diapositivas de esta semana. Prácticamente vamos a hacer todo un repaso de lo que es el síndrome de Heller, el síndrome de Rett. Vamos a tocar algunos puntos que nos están aclarando en lo que es los textos de lectura que se han enviado para esta semana. Son dos textos de lectura que tienen que revisar. Y vamos a iniciar específicamente con el síndrome de Heller. Bueno, para empezar debemos tener en cuenta que el síndrome de Heller es conocido como un trastorno desintegrativo infantil. Está catalogado dentro del grupo de lo que es el espectro autista, tanto autismo como Asperger, el síndrome de Heller igual está catalogado dentro de lo que son los trastornos del espectro autista. Este síndrome es poco frecuente en la población infantil, ya que no se ha registrado mucha población con este tipo de características o este tipo de capacidades y habilidades, ¿no? Este síndrome de Heller prácticamente va a englobar todo lo que son las alteraciones en las capacidades de desarrollo a nivel de lenguaje, las habilidades sociales y las capacidades motoras. Ya sesiones anteriores ya hablábamos de que tanto el síndrome de Heller como el síndrome de Asperger tienen cualidades y características muy similares a las otras, de cada una. Desafortunadamente, este síndrome de Heller ha sido poco estudiada, no se ha encontrado muchas de las causas que provocan este síndrome, ¿no? Entonces se ha ido estudiando a nivel clínico, a nivel psicológico, a nivel educativo, cuáles podrían ser las posibles causas de este síndrome, pero no se han encontrado muchas respuestas. El investigador Theodore Heller prácticamente fue el primero que empezó a investigar sobre este síndrome. Estamos hablando del año 1908, donde empieza a descubrir este tipo de patologías. Cabe destacar que estas patologías que ha ido estudiando Theodore Heller prácticamente ha sido mucho más antes de que se empiece a estudiar lo que es el autismo como tal. En su gran mayoría este síndrome afecta a la población masculina. Eso quiere decir que se ha registrado más casos, se ha registrado a más población de, que son niños en específico. Como bien decía, este síndrome de Heller actualmente sigue siendo estudiado, siguen investigando el tema de qué sintomatologías presentan, qué tipo de características van presentando este tipo de niños, qué patologías se van presentando dentro de su estudio como tal, ¿no?
Dentro de estas, hasta el momento se ha podido identificar que estos niños tienen pocas habilidades en lo que es el lenguaje expresivo. Al igual que el autismo, al igual que el Asperger, existen problemas en lo que es la expresión a través del habla. Existen habilidades del lenguaje repetitivo. Al igual que el Asperger, estos niños tienden a repetir varias palabras al momento de expresar algún sentimiento o alguna necesidad. Otra de las sintomatologías se presenta en las habilidades sociales y de autocuidado. Acá me refiero con esto en el tema de relaciones sociales. Existen dificultades al momento de relacionarse con otros niños. Y estos niños muchas veces pierden el control, no tienen un autocuidado, esa alerta que les dice que están sufriendo algún peligro o algún daño en ese momento. No pueden controlar lo que es su vejiga y tampoco su intestino. Pierden algunas habilidades durante el juego y prácticamente van en retroceso con lo que son las habilidades motoras. Cabe recalcar que estos síntomas del síndrome de Heller se presentan en niños desde los 3 hasta los 4 años. Algunas veces se ha visto estas sintomatologías en niños desde los 2 años hasta los 5 años, ¿no? Entonces, en esta primera etapa de desarrollo, que prácticamente se van desarrollando lo que son habilidades a nivel motriz, a nivel psicoemocional, a nivel social, lo que estos niños van a ir presentando es un desarrollo normal en la adquisición de estas habilidades, pero en cierto momento ellos van a producir este retroceso de estas habilidades, ¿no? Entonces, en habilidades donde ellos se podían comunicar bien, podían interactuar con facilidad con los demás niños, ellos van a tener ese retroceso de que van a empezar a aislarse, van a empezar a no poder compartir o no poder expresar sus necesidades, sus emociones, y en el hecho también de que no puedan controlar sus esfínteres, ¿no? Al momento del juego es donde se identifican mucho más estas sintomatologías. En lo que es la habilidad motora, igual va a existir un retroceso. Nos vamos a poder dar cuenta en el tema de que existen falencias o dificultades al momento de correr, al momento de caminar, al momento de subir gradas, al momento de estar trabajando lo que es motricidad fina, actividades que involucren coordinación visomotora y entre otras habilidades, ¿no? Vamos a poder detectar, como les decía, fácilmente en la conducta que va a generar el niño dentro del aula y fuera del aula. Conductas a nivel de interacción social, conductas a nivel de comunicación, de intereses restringidos y al igual que el síndrome de, al igual que el autismo va a provocar muchos comportamientos que van a ser repetitivos, ya sea a nivel de expresión oral, que vayan a repetir varias palabras, al hecho de repetir muchas veces algún comportamiento en específico. ¿Qué características van a ir presentando en estas áreas específicas que hemos estado viendo? En lo que es interacción social, va a existir una incapacidad para el desarrollo de las relaciones con sus compañeros. Les va a ser dificultoso poder relacionarse e interactuar con los demás niños de su entorno. Va a existir lo que es una ausencia de reciprocidad emocional y social. Lo que quiere decir que estos niños no reaccionan de una manera, por así decirlo, normal. Cuando una persona te está hablando, te está explicando alguna situación, al igual que el síndrome de Asperger, como veíamos, no existe ese contacto visual. No existe esa empatía por el tema de algunas emociones o de algunos juegos o de algunos comportamientos. Vamos a denotar prácticamente
alteraciones en lo que es su conducta no verbal. Las conductas que hasta hacia algún momento podíamos detectar en este niño que no se comportaba de una manera ansiosa o de alguna manera alterada o agresiva, entonces vamos a empezar a detectar este tipo de cambio así drástico. El hecho de que reaccione de manera más agresiva o esté ansioso por querer hacer alguna actividad. Entonces esas cositas prácticamente tienen que ponernos a nosotros en alerta para ver qué es lo que está pasando con este niño. A nivel de comunicación, vamos a empezar a denotar prácticamente incapacidad para empezar o mantener una conversación. Si estos niños hasta cierto punto podían interactuar con los demás niños, podían hacer preguntas incluso para poder iniciar una conversación, nos vamos a ir dando cuenta de que a estos niños les empieza a costar esta situación, de que no empiezan una conversación o al momento de estar conversando o estarle hablando, está mirando a otro lado, actúa como si no quisiera escucharte, como que quisiera irse a otra actividad, o el tema de que ya le aburrió, ya le empachó el tema de estar hablando con otra persona. Vamos a notar igual que existe un retroceso y una ausencia del lenguaje hablado. Lo que quiere decir que como hasta cierta edad, hasta los 3 años, ya tendría que tener desarrollado el habla de unas cuantas palabras, estas palabras van a empezar a mostrarse ausentes. Como les decía, el tema del síndrome de Heller, existe un desarrollo normal hasta cierta edad. Estas características que estamos viendo normalmente se presentan desde los 3 años hasta los 4 años. En algunos casos se ha visto que se presenta desde los 2 años y se va desarrollando hasta los 5 años, ¿no? Entonces tenemos ya una etapa inicial donde los papás, donde algunos educadores o las personas que hayan estado en su entorno han identificado un buen desarrollo, ¿no? Que se ha ido formando algunas capacidades y algunas habilidades que hasta su edad es permitido. Entonces vamos a ir denotando que estas habilidades y estas capacidades empiezan a ponerse ausentes, empiezan a retroceder o que ya no existe un avance en lo que es su desarrollo. Por eso es muy importante que nosotros vayamos a aplicar antes de trabajar con cualquier niño el tema de la anamnesis, ¿no? Preguntar al círculo social más cercano del niño el tema de cómo ha ido estructurando, cómo ha ido construyendo, cómo se ha ido desarrollando en esta primera etapa, ¿no? Donde van a empezar a afianzar, donde van a empezar a adquirir muchas capacidades y habilidades según su periodo evolutivo. Entonces, en el tema de la comunicación, como les decía, vamos a empezar a notar que existe ausencia o retroceso en la pronunciación de algunas palabras. Estos niños igual tienen un lenguaje bastante repetitivo y estereotipado. Muchas veces cuando quieren algo o cuando sienten esa necesidad de expresar alguna necesidad, lo piden de manera repetitiva. Dame eso, 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 eso. Juguete, 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 ¿no? Entonces esas cuestiones nos tienen que poner a nosotros alerta de por qué está repitiendo tanto la palabra. Y si es que la está pronunciando de buena manera. Va a existir lo que es la ausencia del juego realista variado. Si nosotros nos ponemos a analizar un niño en proceso de aprendizaje, en esta etapa inicial donde va a empezar a representar algunos roles que ve en su entorno, ya sea imitar lo que hace su mamá o imitar lo que hace su papá o imitar algún personaje que tenga a disponibilidad, ya puede ser algún personaje que haya visto alguna serie o en alguna película, o el hecho de tener una imagen a que representar o que seguir o que imitar, nos vamos a ir dando cuenta que no es el mismo por un tiempo muy prolongado.
siempre va cambiando, siempre va a buscar otra manera o bueno, otra forma u otro estilo de juego. En estos niños no, el juego va a ser prolongado. Nos vamos a ir dando cuenta de que se obsesiona tanto por un juguete que solamente quiere ese juguete, o se obsesiona tanto por un juego que solamente quiere jugar ese juego. Ya no va a diferenciar lo que es el tema de variar los juegos e interactuar con los demás niños, o incluso hacer que el juego que está realizando en ese momento tenga relación con su diario vivir. En cuanto a los patrones de comportamiento, en este tema de lo que era repetitivo que les mencionaba, va a existir bastante interés por actividades restrictivas. Eso quiere decir que las actividades las va a repetir constantemente, ¿no? Entonces no va a existir esa variedad de actividades en su rutina. Van a ser bastante repetitivos con el tema del habla, con el tema de algunas acciones, con algunos movimientos igual en específicos, al igual que el síndrome de al igual que el autismo. Como les decía anteriormente, el tema de este síndrome de Heller en específico actualmente sigue siendo estudiado. Es por ello que no tenemos mucha información de lo que es este síndrome en específico, ¿no? Lo que sí cabe resaltar, lo que están queriendo ingresar de un minuto. Ahora sí podemos continuar. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya hemos ido avanzando un poquito con el tema del síndrome de Heller. De todas formas, como ustedes saben, las diapositivas yo se las voy a mandar a la plataforma, se las voy a subir. Al igual que la clase está siendo grabada y la van a poder revisar este corto tiempo que ya hemos estado trabajando, ¿no? Vamos a continuar con lo que es la presentación del síndrome de Heller y volverles a recordar, ¿no? El hecho de que este síndrome de Heller actualmente sigue siendo estudiado. No existen muchas investigaciones o muchos hallazgos significativos al respecto de este síndrome. Este síndrome, como les decía, está catalogado dentro de lo que es el espectro autista. En las investigaciones principales iniciales que hicieron, se le ha considerado a este síndrome como un trastorno más médico, más clínico, y no tanto así un trastorno que se pueda trabajar desde lo psicológico, desde lo educativo. Simplemente se lo ha tratado como un problema más médico. Actualmente y hasta ahora se sigue manejando la idea de que este síndrome no provoca o no es provocado por alguna causa médica o alguna causa neurológica en específico. Como les dije, este síndrome, las causas en específico todavía siguen siendo investigadas, todavía siguen siendo debatidas, todavía siguen siendo cuestión de análisis, ¿no? En todos los congresos, las conferencias, los cursos, en todo lo que ustedes vayan a participar en relación a lo que es el espectro autista, sí tocan este tema, pero como les digo, la información con respecto a este síndrome es bastante limitado, es bastante corto. Lo que se ha descubierto hasta ahora es que este síndrome es provocado por algunas alteraciones neurobiológicas. ¿Por qué? Porque en algunos casos, muy aparte de las características a nivel conductual, a nivel social y a nivel de lenguaje, se ha ido
se ha ido descubriendo que también va a provocar en los niños lo que son las convulsiones, ¿no? Entonces, aparte de todas esas características de retroceso, los niños también van a empezar a tener esta sintomatología de la convulsión. Muchas veces se lo ha confundido y se lo ha llegado a determinar a estos niños con un diagnóstico de demencia infantil. ¿Cómo se ha ido tratando a estos niños, a esta población, hasta el día de hoy? Como les decía, se lo ha catalogado dentro de lo que es el espectro autista, ¿no? Entonces, el tratamiento o las actividades que se pueden trabajar con estos niños son muy similares, por no decir iguales, a los que se trabajan con los niños o con la población autista. Al igual que ellos, debemos mencionar y debemos resaltar que es muy importante el hecho de poner en práctica intervenciones educativas que sean tempranas, que sean oportunas y que sean intensivas. Lo que debemos trabajar más que todo es poder estimular sus habilidades, sus capacidades de manera adecuada, de manera oportuna, de manera temprana. Con estos niños igual se debe trabajar el tema de poder consolidar, de poder desarrollar de manera eficiente lo que son sus funciones básicas y funciones ejecutivas, lo que son el habla, lo que son las habilidades motrices, lo que son las habilidades de comunicación, memoria, atención y todas esas habilidades que ya hemos estado viendo. Una de las terapias alternativas que yo siempre voy a manejar y siempre les voy a recalcar son las terapias multisensoriales, ¿no? Las terapias multisensoriales que ya las habíamos visto de cómo poder balancear los estímulos para poder trabajar con estos niños, pero identificando siempre la necesidad de aprendizaje que tengan ellos, ¿no? Bueno, esto en relación a lo que es el síndrome de Heller. Volver a recalcar y volver a mencionar este punto de que el síndrome de Heller está catalogado dentro de lo que es el espectro autista, ¿no? Entonces se trata como a una persona que tiene síndrome de Asperger y a una persona que tiene autismo, ¿no? Entonces las características son muy similares. La diferencia está en que a un niño de espectro o a un niño con autismo ya se le empieza a denotar estas características o sus sintomatologías desde los 2 años para adelante. Incluso desde el año y medio que se puede empezar a detectar toda su sintomatología. Estos niños con síndrome de Heller presentan un desarrollo normal, van desarrollando sus habilidades y sus capacidades dentro de lo que es su desarrollo de evolución, ¿verdad? Pero la diferencia está acá que estos niños con síndrome de Heller llega un momento, que es a partir de los 3 años, 4 años, que se empieza a denotar un retroceso de estas habilidades ya consolidadas, ¿no? Entonces ahí vamos a empezar a diferenciar de lo que es el autismo. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Más adelante vamos a ir viendo algunas actividades más, juntamente con el síndrome de Rett. Vamos a analizar algunas actividades, algunas tareas que se puede hacer para poder trabajar con estos niños. ¿Alguien alguna pregunta hasta acá? Bueno, creo que nadie. Vamos a empezar a ver lo que es el síndrome de Rett.
¿Qué es el síndrome de Rett? Prácticamente el síndrome de Rett ha sido uno de los síndromes que igual ha sido estudiado y trabajado en 1966. La investigadora prácticamente que ha empezado a dar, que nos ha empezado a dar a conocer lo que son sus patologías, sintomatologías y las características de este síndrome es Andrea Rett. Esta investigadora trabajó más en el área clínica. Entonces, las primeras investigaciones que nos mencionan de este síndrome empiezan por esta área, ¿no? De que es un proceso más clínico. Es considerado prácticamente o está catalogado dentro de lo que son los trastornos generalizados de desarrollo. Al mismo nivel que el síndrome de Asperger, que el autismo y que el síndrome de Heller. Este síndrome prácticamente es una anomalidad genética. Se ha descubierto de que la causa de este síndrome es por causa de prácticamente de la corriente genética. Este síndrome tampoco es muy frecuente, es poco común y más que todo va a atacar a lo que son las niñas. Se presenta una niña con este síndrome de 10.000. Este síndrome prácticamente es un trastorno a nivel del sistema nervioso. Al igual que el síndrome de Heller, lo que se va a provocar con este síndrome es que, al igual que el síndrome de Heller, vaya a provocar una regresión en lo que son las habilidades, capacidades del desarrollo evolutivo de estos niños, especialmente en las áreas de lenguaje, comunicación y lo que es la motricidad. Más que todo va a comprometer lo que son las funciones motoras e intelectuales. Lo que estos niños necesitan, prácticamente al igual que el síndrome de Asperger, el autismo y el síndrome de Heller, prácticamente una intervención y un acompañamiento a nivel educativo, con tratamientos específicos, ¿no? Este síndrome se va a presentar por etapas. En la primera etapa, que comprende desde los 6 meses hasta los 18 meses, que va a ser la etapa inicial, donde vamos a empezar a detectar algunas sintomatologías o algunas características en estos niños para poder irnos dando cuenta de que estos niños tienen este síndrome, es que va a haber un enlentecimiento en lo que es el desarrollo psicomotor y el crecimiento cefálico, ¿no? Entonces ahí nos vamos a poder dar cuenta de que estos niños no desarrollan físicamente como los demás. Entonces existe un proceso más lento. Va a existir lo que es la disminución del interés del juego, ¿no? Entonces, a partir de los 6 a los 18 meses, igual entrando en análisis, nos damos cuenta de que estos niños a esta edad empiezan ya con este tema de la pertenencia de objeto, ¿no? Entonces van a empezar a agarrar algunos objetos, van a empezar a descubrir o investigar cuál es su funcionalidad, cuál es su utilidad. Entonces, estos niños que tienen síndrome de Rett van a tener poco interés por esa situación. Vamos a pasar a una segunda etapa en la que está comprendida entre el primer año hasta los 3 años, donde vamos a empezar a notar una regresión más rápida. Va a existir deterioro de lo que son algunos comportamientos a algunas situaciones. La pérdida de la utilización voluntaria de las manos, eso quiere decir que si para algunas actividades empezaba a utilizar las manos como agarrar algunos objetos, entonces va a perder el interés por agarrar los objetos, ¿no? Entonces en esa situación
Incluso nos vamos a ir dando cuenta en actividades comunes como es el hecho de poder alimentarse, ¿no? O el hecho de señalar algo para poder llamar la atención o querer algo, o bueno, pedir alguna necesidad que tiene en el momento. Crisis convulsivas, igual estos niños van a presentar lo que son convulsiones. Va a existir algunas, o bueno, nos vamos a ir dando cuenta de que tienen algunas sintomatologías de lo que son los autistas, con la pérdida del lenguaje. Vamos a empezar a denotar comportamientos autoestimulantes, lo que es insomnio y motricidad torpe, ¿no? Entonces, al perder ese interés por el hecho de mover las manos, entonces van a perder el interés de lo que es el desarrollo motor. Entonces no van a querer levantarse, hacer los ejercicios que normalmente tienen que hacer a esa edad, como es el saltar, el caminar, el correr, el trepar, el escalar las escaleras y otro tipo de actividades que ya deberían de estar haciendo entre las edades de 1 a 3 años. En la tercera etapa nos vamos a ir dando cuenta que existen estas características desde los 2 hasta los 10 años. Vamos a empezar a notar que aparentemente existe una estabilización de estas actividades, de que nuevamente está empezando a desarrollar, de que nuevamente está generando ese interés por realizar algunas actividades o retomar algunas actividades. Vamos a empezar a denotar un retraso mental severo, regresión de los rasgos autistas, eso quiere decir que ya no vamos a notar esos rasgos, esas características que presentan las personas con autismo, y vamos a empezar a notar que existe cierta mejoría, ¿no? Las crisis convulsivas van a ser menos y va a generar una acción repetitiva con lo que son las manos, ¿no? Entonces estos niños prácticamente tienen esa ansiedad por el tema de la limpieza igual, ¿no? Entonces no toleran el hecho de que sus manos estén sucias o de que su ropa esté sucia o de que alguna parte de su cuerpo esté sucio, ¿no? Entonces siempre va a tener esa necesidad de lavarse las manos o limpiarse las manos o limpiar el lugar donde está trabajando. En la etapa 4, que ya vamos a empezar a trabajar con niños desde los 10 años para adelante. Al notar esta mejoría o poca mejoría en la tercera etapa, nos vamos a ir dando cuenta que desde los 10 años para adelante vamos a empezar a notar otra vuelta a las características, ¿no? De que va a empezar a existir de nuevo lo que es el deterioro motor tardío. Eso quiere decir que si ya empezábamos a notar de que el niño estaba empezando a agarrar cosas, de que estaba empezando a caminar de nuevo, de que estaba realizando actividades motrices cotidianas, de que ya estábamos notando esta mejoría en lo que es su desarrollo motriz, vamos a notar de que estas funciones de nuevo están en retroceso, ¿no? De que el interés, la motivación que tenían por realizar estas actividades van siendo menos cada día. Va a existir lo que es la pérdida de la capacidad motora, ya no van a querer usar sus manos ni sus pies, y vamos a ir notando de que su mismo cuerpo empieza a presentar esa pérdida de capacidades. Vamos a notar lo que es la escoliosis, atrofias musculares y rigidez en estos niños. Retarda en lo que es el crecimiento con ausencia de lenguaje, ¿no? Entonces, si ya en una tercera etapa estábamos notando de que el niño estaba empezando a desarrollar físicamente, en el tema de comunicación, en el tema de lenguaje, en esta etapa 4 vamos a notar nuevamente de que esa progresión que hemos tenido o esos avances que hemos tenido con ese niño, vamos a empezar a retroceder con ese tema. Acá vamos a notar, o bueno, va a ser más claro el hecho de que existe ausencia de lenguaje. ¿Por qué? Porque el niño ya no va a tener ese contacto visual incluso para poder mostrar algunas expresiones a nivel no verbal.
Mejora del contacto visual, solamente en algunos casos, no son todos los casos que existe este contacto visual al momento de poder comunicarse con ellos. Las crisis convulsivas van a ser menos severas, ya no van a ser tanto como en la etapa 1 o en la etapa 2. Y vamos a empezar a notar alteraciones tróficas. En el caso de Rett, síndrome de Heller, Asperger, autismo, vamos a actuar o vamos a tratar de trabajar con esta población, estas poblaciones, a través de lo que es la intervención. Nosotros como educadores, nosotros como guías en el proceso de aprendizaje de estos niños y como los principales interventores, lo que debemos hacer es trabajar con material concreto, material que está adecuado a ellos, considerando y tomando en cuenta sus necesidades de aprendizaje, considerando y tomando en cuenta en qué etapa de desarrollo está, y trabajar el tema de poder establecer o desarrollar sus funciones ejecutivas, sus funciones básicas, ¿no? Entonces, ¿qué áreas vamos a empezar a trabajar? El área cognitiva. En esta área, más que todo, vamos a empezar a trabajar actividades o vamos a empezar a trabajar material con aspectos cognitivos básicos, partiendo de lo que es lo sensorial, utilizando material didáctico que estimule las diferentes funciones básicas, ¿no? Como son toma de decisiones, funciones motoras, funciones de lenguaje, memoria, atención, ¿no? Entonces aquí pueden ver algunas imágenes de algunos juegos, de algunos ejemplos que hemos visto ya en el módulo 8 de materiales concretos en específico, donde empezamos a jugar con gama de colores, empezamos a jugar con el tema de clasificación, con el tema de seriación, con el tema de cantidades, con el tema de números, todo en base a un diagnóstico previo, una anamnesis y un diagnóstico donde vamos a empezar a establecer cuál es la etapa de desarrollo del niño y cuáles son sus necesidades sus necesidades de aprendizaje. Como ven, no siempre vamos a trabajar con el tema de fichas, con el tema de láminas, con el tema de las otras cosas que se trabajan en aula, ¿no? Acá es donde nosotros debemos poner en práctica todo aquello que hemos estado aprendiendo. Involucrar lo que es la didáctica, lo que es el juego, lo que, establecer las secuencias que habíamos visto, el tema de trabajar tiempos, de trabajar rutinas, de trabajar secuencias motrices. Todos esos temas nos van a ayudar a nosotros para poder trabajar con ellos. En el área motriz, prácticamente el objetivo es poder mejorar todas las capacidades motoras, poder trabajar lo que son nociones espaciales y más que todo el esquema corporal, ¿no? Entonces aquí igual podemos trabajar algunas actividades que hemos visto en lo que son las terapias sensomotoras, trabajar lo que es los 5 sentidos, trabajar lo que es espacialidad, lo que es orientaciones, ¿no? Entonces acá vamos a trabajar con todo el cuerpo. En lo que es el área de comunicación en lenguaje, bueno, prácticamente acá vamos a trabajar aquellas actividades que nos permitan a nosotros desarrollar habilidades de comunicación y expresión, lo que son estimular prácticamente las conductas de expresión verbal y no verbal, trabajar lo que son los órganos y movilidades de toda la cara, o sea, trabajar prácticamente todo lo que son praxias. En el ámbito curricular, lo que nosotros debemos hacer es adaptar nuestras planificaciones de desarrollo modular, de desarrollo
curricular que está en la ley y adaptarlos a estos niños, ¿no? Trabajar con material más concreto, como les decía. Si nosotros, tomando en cuenta un curso X, una temática X, los niños comúnmente aprenden de que la profe está explicando o les está contando algún cuento, ¿no? Entonces tenemos que considerar que estos niños no aprenden al mismo ritmo, ¿no? Entonces tenemos que empezar a hacer adaptaciones curriculares para involucrar dentro de nuestras planificaciones aquellas actividades que ya hemos estado viendo de las diferentes áreas, ¿no? Involucrar material concreto, material didáctico, material que nos permita desarrollar y establecer todo lo que son las funciones ejecutivas. El área socioafectiva, siempre le hemos hablado, le hemos trabajado, hemos puntualizado bastante, creo, en este tema y hemos llegado igual a la conclusión de que esta área es igual importante de desarrollar al igual que las otras áreas, ¿no? Entonces, lo que debemos de hacer acá es plantearnos estrategias, plantearnos actividades que puedan motivar a estos niños a poder aprender y que ellos mismos vayan generando sus propias herramientas, sus propias estrategias para poder aprender, ¿no? Bueno, hasta acá. ¿Está claro el tema del síndrome de Heller, el síndrome de Rett? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas. Bueno, creo que nadie. Se ha entendido bien, supongo. Bueno, hasta acá algunas impresiones. ¿Qué les ha parecido? ¿Ya conocemos algo nuevo? ¿Conocían todo lo que hemos visto? ¿No conocían? Betty Foronda, algo que nos puedas compartir. Buenas noches, Vic. Lo que no me queda claro es si esto es permanente, el niño o la niña tiene que recibir atención permanente toda su vida. Eso es lo que no me queda claro. Gracias, Betty. Bueno, en el tema de estos síndromes, sí el apoyo es permanente, sí el apoyo es constante. Pero si se empieza a trabajar de manera temprana y de manera intensiva, como les estaba diciendo, sí podemos provocar en ellos cierta autonomía para algunas actividades, ¿no? Todo depende de qué tipo de tratamiento, de qué tipo de actividades se vayan a trabajar con estos niños, cuál vaya a ser su apoyo, no solamente de la educadora, sino también de su familia, del círculo principal con el que se está desarrollando, ¿no? Al menos el síndrome de, el síndrome de Rett, el síndrome de Heller, lo que van a requerir estos niños sí es una atención permanente, mucho después incluso de lo que se haya detectado, lo que se haya trabajado. ¿Por qué? Porque los de síndrome de Rett va a existir este deterioro de lo que es la capacidad motriz, ¿no? Entonces a estos niños no van a poderse trasladar de manera autónoma, no van a poder alimentarse de manera autónoma, no van a poder desarrollar otro tipo de habilidades y otro tipo de capacidades que les provoque la autonomía, ¿no? Entonces este tipo de población sí necesita su apoyo. El síndrome de Heller depende mucho del tipo de terapias que vayan a tomar, el tipo de actividades que se vayan a trabajar con ellos. Algunos sí logran su independencia, pero no es total, ¿no? Siempre tienen que estar
alguna persona de apoyo. La mayoría de los casos no logra esta independencia total. Betty, ¿con eso te puedo responder? ¿O siguen dudas la situación? Sí, sí, está bien, licenciadas. Algunas características que usted mencionaba me saca de dudas, ¿no? Con algunos niños. Y ahora que usted lo mencionó, pues digamos que ya sí sé, ¿no? Hay ciertas características que mencionó, como que les gusta mucho el orden, se desesperan cuando hay un desorden. He visto esos síntomas, pero es, es, eh, es como una, eh, ¿cómo se dice? Una comorbilidad con varios trastornos, ¿no? Y es difícil detectar, es difícil que un niño tenga uno solo, ¿no? Son varios. Exacto. Bueno, más que todo, lo que estamos haciendo ahorita es conocer la sintomatología, es conocer lo que son algunas características de esta población, ¿no? Entonces, para que a nosotros nos sirva como alerta de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, empezar a detectar que posiblemente tenga eso. Como hablábamos en la sesión pasada, estos síndromes, estos trastornos, no solamente tienen que ser diagnosticados por la educadora del aula o una psicopedagoga, ¿no? Entonces el trabajo de diagnóstico que se hace es multidisciplinario. Tiene que dar su diagnóstico la parte médica, la parte del neurólogo y también la psicopedagoga, ¿no? Entonces en este caso trabajan varios profesionales para poder determinar un diagnóstico, ¿no? Entonces, pero nosotros como educadores que estamos en constante contacto con esta población, solamente nos sirve como alertas, ¿no? De decir, estas características tienen, puede que tengan esta patología. Pero acá cabe recalcar que las observaciones que se hacen a las poblaciones no se limitan al hecho de que una semana lo observé o una semana trabajé cierta actividad y según lo que yo aprendí, este niño tiene estas patologías, esto, ¿no? Entonces, la observación que se hace a estos niños parte primero de un diagnóstico inicial, de una anamnesis que nosotros consultamos, trabajamos y cuestionamos a los papás. A partir de eso ya tenemos un referente para poder nosotros hacer la observación durante un tiempo. Lo mínimo recomendado son de 3 meses. Ya después de ese tiempo, si sigue presentando la misma patología, la misma sintomatología, ahí sí se recomienda a la mamá o al papá o a la persona que sea tutora del niño que pueda hacer la consulta con un profesional más especializado y más capacitado, ¿no? El primer profesional donde siempre derivan es al psicopedagogo o al psicólogo. Ya depende de los test, los diagnósticos que ellos apliquen. Ya habíamos visto igual la anterior semana, si han revisado el material, las baterías que les mandé, ese tipo de diagnósticos, ese tipo de baterías normalmente es lo que se aplica con esta población. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos detectando el hecho de que si se está desarrollando con normalidad el tema de sus funciones ejecutivas según su periodo evolutivo, ¿no? Entonces, una vez de que el psicopedagogo o la psicopedagoga haya determinado que estas funciones ejecutivas no están bien establecidas o es que hay alguna dificultad, lo que hace ella es derivar al médico. El médico ya determinará si derivar a lo que es el neurólogo para que haga un estudio más completo, ¿no? Entonces, se tiene prácticamente el respaldo de 3 tipos de profesionales para poder llegar a un diagnóstico más exacto en todos los casos de lo que hemos ido viendo hasta ahora, tanto autismo como Asperger, como Rett y como Helen. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna impresión que nos quieran compartir? Carolina Ticona, quizá.
Licen, bueno, pues en mi caso yo no trabajo con ese tipo de población, Licen, también soy de otra especialidad, soy maestra. Para mí todo está siendo nuevo, Licen, y es un conocimiento que estoy adquiriendo, Licen. Muchísimas gracias por compartir sus experiencias a mis compañeras y a usted también, Licen. Gracias a ti, Carolina. Pero, ¿alguna impresión tuya? ¿Esto te sirve, no te sirve? ¿Cómo piensas que se debería de trabajar este tema igual en aula? Si tú trabajas en aula y eres profesora, me imagino que ya tienes algunas herramientas como para poder trabajar en aula una vez que regresemos a trabajo presencial, ¿o no? Sí, Licen, en realidad en mi distrito, en Chuquisaca, estamos con la modalidad presencial y muchas de las actividades que realizamos en este y en otros módulos, Licen, lo voy aplicando con mis estudiantes. Todo conocimiento está siendo muy bueno para mí, Licen, me está aportando mucho en mi carrera profesional y también, Licen, tiene mucha relación con lo que nos manda con los documentos, entonces eh, no está lejos de nuestra realidad, Licen. Puede ser que ahora no tengamos ese tipo o podamos conocerlo, podamos tener alguna propuesta, alguna idea, pero en un futuro como esa es nuestra profesión, vamos a ir a trabajar en otro lado, entonces nos puede tocar ese caso, entonces podemos ir nosotros ya trabajando, ya con un conocimiento ya, Liz. A mí me parece muy impresionante y muy interesante, Liz. Gracias, Carolina. Bueno, entonces vamos a seguir escuchando impresiones. Quiero que le pierdan el miedo al micrófono. Hay varios que no quieren hablar. Nelly. Licenciada, buenas noches. Una consultita. ¿Se conoce algún dato estadístico, no? ¿O cuántas niñas son afectadas con el síndrome de Rett? Bueno, es poco. Como les dije, tanto síndrome de Rett como el síndrome de Heller es poco frecuente. Eso quiere decir que así un dato estadístico exacto no existe. Pero hasta ahora lo que se ha ido estudiando, al menos en el síndrome de Rett, se ha determinado que 1 de cada 10.000 personas tiene este síndrome, ¿no? Entonces, como ven, es poco frecuente. Igual como las características o bueno, las sintomatologías recién se están consolidando, recién se siguen estudiando y se siguen aumentando más características a las sintomatologías, a las patologías. Entonces todavía incluso existen muchas personas con este síndrome que no podemos detectar, ¿no? Entonces hay algunas características, algunas sintomatologías que se debaten en los congresos, en las conferencias, en otros cursos que he estado participando, y siempre entramos en ese conflicto, ¿no? De que no hay mucha investigación, no hay muchos datos que nos puedan dar con referencia a estos dos síndromes. Gracias. ¿Alguien más? Zulema Lucy, quizás. Sí, dice. Lo que quería preguntarle, dice, es acerca de este síndrome de Rett. Los movimientos anormales, dicen, solamente se dan en las manos, dice. En este tema sí son marcados en el tema de las manos, las extremidades superiores. Como les dije, no hay muchas investigaciones o muchas determinaciones así bien claras que nos digan estos niños o esta población tiene otro tipo de alteraciones, ¿no? Otro tipo de espasmos o muestra este tipo de características. Al menos aquí en Bolivia
no está así consolidado, determinado de que esta población tiene síndrome de Rett y tienen estas características, ¿no? Pero sí en videos que nos han, o bueno, que me han podido compartir, que he podido ver, sí se ve algunas otras características en el tema de sus extremidades inferiores. Los espasmos, por ejemplo, al momento de querer patear la pelota o al momento de querer saltar, ¿no? Entonces, habría que estudiar bien estos casos que no hay mucha investigación, como les digo, no hay mucha patología, pero donde sí es más marcado es en el tema de las manos. Zulema. Sí, Licen, está bien. Bueno, estoy de acuerdo, Licen, porque este tipo de características físicas que se puede ver a simple vista nos pueden, o sea, alertar de algunos de estos síntomas para ver que estos niños podrían tener algún síndrome, Licen. Exacto, como les digo, o sea, este síndrome de Rett, este síndrome de Heller, es algo nuevo para todos, tanto para los que trabajamos en el área educativa, como para los psicólogos, como para los psicopedagogos, incluso para el área médica. Son raros los casos, es extraño toparte con este tipo de síndromes y saber detectar este tipo de características, ¿no? Entonces, lo que hemos podido compartir hoy es la poca información que tenemos con respecto a estos dos síntomas, ¿no? Licen, también recuerdo, ahora que estaba haciendo memoria, si no me equivoco, que también es los movimientos extraños que tienen en los ojos. También puede ser un síntoma físico que se puede ver, Licen. Sí, de hecho, justo el año 2020, a inicios de febrero, tuvimos un congreso a nivel internacional. Estaban participando personas de Chile, Argentina y México, y justamente nos hablaba una neuroeducadora que prácticamente estudia todo el área de lo que es la neuroeducación, neurodidáctica, y nos mencionaba este síntoma, ¿no? El hecho de la vista, el hecho del contacto visual. Algunos sí han presentado, y ella nos decía que esta característica de los ojos, del contacto visual que realizan estas personas, podría llegarse a considerar como una patología más de lo que es el síndrome de Rett, ¿no? Pero como les digo, sigue siendo analizado, sigue siendo evaluado en los congresos. Si es que ustedes se animan a participar en algún congreso, si no me equivoco, para el mes de julio o agosto hay un congreso programado. Les voy a mandar el afichito si ustedes gustan participar. Las ponencias, las exposiciones que realizan profesionales tanto del área de neurología, del área médica y del área psicopedagógica, sí mencionan este tema, el hecho del contacto visual, pero lo dejaron como un punto a tratar después en lo que es el espectro autista, ¿no? Entonces llegamos a un punto donde empiezan a analizarse todos estos temas de lo que es el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett, el síndrome de Heller, y empiezan a debatir sobre las sintomatologías y en qué lo diferencia del autismo, ¿no? Entonces son bastante interesantes. Yo les voy a pasar el afichito a ver si se animan a participar. Participan personas de todo el mundo y dan a conocer igual sus ideas, ¿no? Claro que la participación, en el caso de nosotros que estamos sí aprendiendo en ese proceso de aprendizaje, sí es limitado, pero sí es interesante escuchar la ponencia de estos profesionales que ayudan en el diagnóstico de estos trastornos de desarrollo, ¿no? Sí, Lisa, muy agradecida y ojalá que nos mande sus cursos porque de alguna manera Alicia nos va a ayudar a nosotros a tal vez a ver qué síntomas los niños pueden, para identificar qué síndrome puede tener con los niños que podamos trabajar. Exacto, Zuley. En el tema de poder identificar, poder ir clasificando este tipo de patologías, características,
sí es importante ya conocer las básicas, ¿no? Básicas que ya estamos viendo en este módulo. Algo igual que quería recalcarles, igual recomendarles, es que si es que tienen la oportunidad de trabajar lo que es la batería que les mandé, pueden aplicarla, ¿no? Poder aplicarla, y ahí se van a ir dando cuenta de cuán importante es el hecho de poder trabajar todo lo que son funciones básicas, funciones ejecutivas. Si nosotros tenemos bien establecido lo que son las funciones tanto de memoria como de atención, toma de decisiones, el hecho del lenguaje de comunicación, las capacidades motrices, nos vamos a ir dando cuenta de que nuestro cerebro va a ir entrenándose para poder ir generando estrategias de aprendizaje y no provocar tanto esta dependencia de un guía, de alguien que lleve o que dirija el proceso de enseñanza, ¿no? Al mismo tiempo que nosotros vamos a ir enseñando, también vamos a ir aprendiendo, ¿no? Entonces, todo el ciclo de educación es ese, ¿no? Al momento que nosotros terminamos de aprender algo, empezamos con otro nuevo aprendizaje. Pero estas funciones ejecutivas que les digo, facilitan mucho más ese proceso. Entonces, si nosotros vamos a empezar a trabajar con no solamente niños con discapacidad o niños con algún trastorno o con algún tipo de dificultad de aprendizaje, nos vamos a ir dando cuenta de que se puede trabajar esto con cualquier niño, con cualquier población. Incluso nosotros que no tenemos muy desarrollado alguna capacidad, trabajando este tipo de actividades que están en la batería, están en los test que les he enviado, podemos ir entrenando nuestro cerebro, ¿no? Susana Ávila, quizás alguna pregunta, alguna impresión, algo que nos quieras compartir. Susana. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, no, yo he leído algo también del síndrome de Rett, ¿no? Y la verdad yo no estoy trabajando con niños, con esta población, pero es interesante conocer porque la verdad es que tal vez en algún tiempo podemos encontrarnos con algún caso, ¿no? Y poder guiar también a los padres, porque me imagino que debe ser muy duro vivir, ¿no es cierto?, con una personita que presente este síndrome, ¿no? El aspecto también de la familia, hay que vernos, ¿verdad?, como maestros. Ahora, por ejemplo, leyendo un poquito, dice que a un principio, ¿no?, cuando nacen estos bebés son normales, podríamos decir, no presentan ningún tipo de características. Y es a medida que pasa el tiempo, ¿no es cierto?, que se van manifestando esas, por ejemplo, eso de que no pueden, o sea, van perdiendo la capacidad de usar las manitos, la coordinación, el habla, etcétera. Me imagino que viendo por la parte de la familia, ¿no?, debe ser un poco muy difícil, no sé, vivir con ellos. Y no sé si habría la posibilidad de que usted nos podría compartir algún tipo de seguimiento, de acompañamiento o algún programa, ¿no?, para trabajar con los papás, porque es importante ese aspecto también, ¿no? Conocer esto es muy lindo todo, pero trabajar, al menos pienso que los colegas que están trabajando también tendrían que acompañar, ¿no?, a la familia. No sé si habría esa posibilidad, licenciada. Gracias, Susana. Uh-huh. Tocaste dos puntos bastante interesantes. Uno es el hecho de la familia. Como ya habíamos hablado y les había recalcado varias veces, no se trabaja solamente con el niño con alguna necesidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, al momento de que nosotros vayamos a aplicar
alguna terapia, o vayamos a aplicar alguna actividad, o vayamos a planificar alguna actividad para trabajar con este tipo de poblaciones o identificar este tipo de poblaciones, debemos tomar en cuenta todo el entorno del niño, ¿no? No solamente se trata de que, ya detecté el problema con el niño, detecté la dificultad, detecté el trastorno, se han hecho los diagnósticos correspondientes, se ha derivado a los profesionales correspondientes. Ahora, ¿cómo trabajo? Primero, ambientar aula. Segundo, trabajar con el tema de sensibilización, tanto con los papás como con los compañeros de curso del niño o con el entorno del niño. Si el niño asiste a una escuela de educación regular, trabajar con el tema de a los demás compañeros explicarles la situación, ¿no? De decir, él es un niño que aprende de manera muy diferente a todos, como todos aprendemos de manera diferente y distinta a todos, y vamos a trabajar de diferente manera para que él pueda adaptarse al grupo y nosotros podamos adaptarnos a él, ¿no? Sin provocar diferencias, obviamente. El tema de trabajar con los papás para que puedan aceptar esta situación de que su hijo aprende de manera diferente y no va a aprender al mismo ritmo o en el mismo estilo que los demás niños. Trabajar igual no solamente con los papás y los niños, sino también trabajar con los papás de los demás niños, para que ellos igual se sensibilicen con el tema y puedan hablar con sus hijos sobre estos temas, ¿no? Entonces, acá en el proceso de aprendizaje, en el proceso educativo de todos los niños, tomando en cuenta las características de cada niño, siempre van a ir involucrados todos los actores educativos. Profesor, papás, entorno social, incluso autoridades, ¿no? Entonces tienen que tener conocimiento de cómo se va a trabajar con estos niños. El otro tema, en cuanto a protocolos, no existe un protocolo como tal para decir esto es lo que se trabaja, de esta forma se trabaja. Pero, sin embargo, uno como educador, uno como psicopedagogo, una persona que ha ido trabajando todos estos procesos, y no me van a dejar mentir, aprendemos en campo. No sirve de nada el hecho de que, yo escucho mi clase, escucho lo que me están diciendo, escucho o aprendo de leer algunos libros, revisar algún material, alguna investigación. Tú mismo te vas dando cuenta que al momento de aplicar, las personas reaccionan de manera diferente. Existen situaciones que cambian por completo toda la situación con la que te estás enfrentando. En cuanto a compartir material, saben que yo en las posibilidades que tengo les comparto material. De hecho, sí tengo algunas planificaciones que se ha estado trabajando, el hecho de cómo ir trabajando este tema de aceptación y asimilación de lo que son la detección de algunas dificultades de aprendizaje y algunos trastornos, ¿no? Entonces ese material, déjenme buscarlo, lo vamos a hablar justamente la semana que viene con la unidad 4, que va a ser nuestra última unidad. En ese tema, gracias Susana, porque nos estamos poniendo un reto para poder buscar algo que les sirva, algo que podamos compartir y algo que ustedes puedan aplicarlo en su trabajo, en su espacio laboral, ¿no? Entonces, como les digo, voy a buscarles el material, lo voy a revisar, voy a tratar de sintetizarlo igual, les voy a pasar algunos modelitos que vamos a estar viendo con ejemplos la siguiente semana. La siguiente semana vamos a tocar otro tipo de trastornos de desarrollo generalizados y vamos a hablar sobre este tema de cómo actuar. No solamente con los niños, sino también nos ha puesto el reto Susana de cómo podemos actuar también con los papás, ¿no? Vamos a hablar sobre el trabajo final igual la siguiente semana y vamos a hacer hincapié en algo que a mí me parece bastante interesante, el hecho de poder diferenciar las características de cada ciclo.
¿no? Entonces aquí ya sabemos cuál es la diferencia entre un síndrome de Rett, un síndrome de Heller, y en qué se diferencia del autismo, ¿no? Pues vamos a entrar en análisis de un cuadro en específico que lo diferencia de lo que es, bueno, van a tener un panorama general de lo que es las características de cada síndrome, ¿no? Entonces, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, algo que nos quiera compartir? ¿O alguna idea de qué más podemos trabajar en este módulo? Para que yo vaya buscando material y pueda enviarles. El tema de las baterías ya lo hablé con el licenciado Vladi. Me dijo que sí es viable de que podamos programar algún tallercito donde yo les pueda enseñar cómo se maneja esta batería del Cunames y el Cunamin. Y estoy esperando nomás la fecha para confirmación y que puedan acordar con ustedes igual el licenciado Vladi. Entonces, creo que en eso igual vamos a avanzar. Vamos a tener nuestro tallercito donde vamos a ir aprendiendo estas dos baterías, cómo se van aplicando y la importancia de poder establecer bien lo que son las funciones ejecutivas, las funciones básicas. Mike Villa, algo que nos puedas decir. Mike. Sí, licenciada, lo que pasa es que estoy con celular y estoy teniendo algunos problemitas. En cuanto se refiere a la socialización de cómo manejar las baterías, me parece una buena idea, porque es necesario, ¿no?, identificar de principio las dificultades que tienen los estudiantes y también al mismo tiempo las potencialidades, ¿no?, para que en ese sentido podamos intervenir con actividades integrales. Exacto, Mike. Bueno, la idea es esa, ¿no?, de que con estas baterías que nos van a ayudar a nosotros poder identificar estas funciones están siendo bien estructuradas o en qué, dónde tenemos que respaldar con el tema de las actividades de estimulación. Entonces nos va a servir bastante, no solamente para trabajar con niños con alguna dificultad, con algún tipo de síndrome, con algún tipo de trastorno, sino también con todo tipo de población, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Y con esto cerramos. Claudia, quizás. Bustillo. Claudia. Juan Felipe. ¿Algo que nos puedas compartir? Muy buenas noches, licenciada. Sí, muy interesante los síndromes que ha mencionado tanto de Z como de Heller. Bueno, la verdad no he tenido la oportunidad de toparme todavía con ningún caso referente a ninguno de estos síndromes. Bueno, ya que yo soy psicólogo de profesión, entonces he tenido ya otros casos, pero estos casos verdaderamente no son como usted lo ha mencionado, son muy raros y verdaderamente no he tenido, pero sí muy interesante estos síndromes que, bueno, hay que conocerlos y hay que tratarlos y hay que buscar quizás también de alguna manera una forma de evaluarlos para poder hacer el diagnóstico. Muy interesante, Licen. Gracias, Juan Felipe. De nuevo recalcar el tema de la necesidad de poder tener un diagnóstico inicial, ¿no? Trabajar lo que es una anamnesis, trabajar lo que es una grilla de evaluación de las características o del desarrollo evolutivo de los niños para que nosotros podamos, a través de la observación, a través de la aplicación de baterías,
ir detectando, ir descubriendo algunas necesidades de aprendizaje sobre las cuales vamos a empezar a trabajar, ¿no? Bueno, entonces con esto cerramos la clase de hoy, la sesión de hoy. De nuevo recordarles que las diapositivas y el video de la clase lo voy a subir a plataforma para que puedan revisarlo con calma. Si necesitan algún material extra pueden decirme, pueden compartirme, para que yo igual busque algún material que nos pueda servir para la siguiente sesión y podamos revisarlo con calma. El tema de el taller para poder manejar las baterías, el licenciado Vladi les va a estar informando cuándo podemos desarrollar este taller, según el avance modular que vayan a tener. Y la siguiente semana vamos a ver otro tipo de trastornos. Vamos a hablar sobre el trabajo final, que no va a ser muy complicado tampoco. El tema de la invitación a este congreso que se va a desarrollar, si no me equivoco, en julio-agosto, igual se los voy a compartir apenas me lo compartan igual a mí. Son bastante accesibles, todo es por línea, se trabaja a través de conferencias virtuales. La verdad son muy interesantes y me gustaría que participen con todo lo que me comentan, con todo lo que compartimos en las sesiones sincrónicas, ¿no? Y bueno, pues entonces damos por terminada la sesión. Tengan todos muy buenas noches. Licenciada, mil disculpas. Antes que termine, tenía una consulta para la siguiente semana, ya que es el día jueves, es feriado, y vamos a pasar ese día o de igual manera vamos a entrar en una votación. Yo creo que igual vamos a entrar en votación. Ahora, si ustedes gustan, puedo mandar de nuevo la encuestita como mandé o acordamos aquí directo. Podemos adelantarlo para el día miércoles o para el día viernes. Directamente acá, licenciada, directamente acá, ahora. Ya. Viernes, más dicen. Que sea miércoles, dice. Viernes. Que sea viernes. Miércoles, dice. La votación dice viernes, como hoy día. Ya, ¿saben qué vamos a hacer? Ahorita lo voy a hacer el formulario donde pregunte el día y la hora y les voy a mandar y ya mañana yo les estoy mandando los resultados al terminar el día igual, para que tengamos ya establecido si va a ser día miércoles o va a ser día viernes. Ahorita me han dicho 3 personas miércoles y 3 personas viernes, entonces estamos 50-50. Yo creo que va a ser más fácil por el formulario porque todos igual van a poder hablar ahí o bueno, van a poder participar y van a tener tiempo de participar hasta mañana en la noche. ¿Les parece? Sí, dicen. Sí, dicen, está bien. Listo. Yo en un momentito más les mando el formulario para que puedan llenar. Licenciada, una consulta. Betty. De este taller que usted menciona abajo, ¿es parte, ¿no?, del módulo o va a ser algo externo? Porque el objetivo, uno de los objetivos que usted había mencionado es el detectar dentro del ámbito educativo regular, ¿no?, algunos diferentes tipos de trastornos. Y cuando lo menciona, que va a ser una coordinación con el licenciado Vladimir, ¿va a ser algo externo al módulo y ya no va a formar parte del módulo? ¿Cómo va a ser? Sí, por el tema de tiempos va a tener que ser fuera del módulo. Por eso es que estábamos coordinando un poquito con el licenciado Vladi. El siguiente módulo, si no me equivoco, ya tienen, les van a mostrar más instrumentos para poder detectar dificultades de aprendizaje específicos. Entonces, este instrumento igual les va a servir, ¿no? Entonces, el licenciado Vladi me indicaba de que lo más conveniente para que ustedes puedan aprender de mejor manera, vamos a planificar un taller específico para poder hablar de esa batería, ¿no? Entonces, para que no nos limiten el tiempo y también podamos programar incluso 2 sesiones donde podamos aprender estas baterías a utilizarlas. Licenciada, disculpe, también algo que nos interesa, ¿no? Es la parte económica, o sea, si va a ser externo el módulo, va a tener un precio. A ver, compartirles ese tema.
Yo no cobro. Yo la verdad es que es más por el interés de compartir material, de poder compartir experiencias igual con estas baterías. Yo no lo hago tanto por el hecho de emitir certificados, ¿no? Como les digo, yo doy gratis estos cursos, estos talleres, pero si ustedes necesitan el certificado con valor curricular, podemos hablar no solamente con el licenciado Blali, sino con la Fundación AWAI, que yo trabajo con la Fundación AWAI, donde les puedan extender algún certificado a las personas que quieran, ¿no? Pero curso totalmente gratuito para ustedes. Bueno, ese tema yo creo que es opcional, lo vamos a ir hablando, pero como les digo, no creo que tenga costo. ¿Alguien más? Gracias, Listen, gracias. Y realmente agradecerle, ¿no? Por ese espíritu altruista que usted demuestra al compartir con nosotros, por ejemplo, todo ese conjunto de baterías que realmente va a ser muy, muy beneficioso para nuestra labor, ¿no? Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias, Listen. De nada, Susana. Como les dije, yo desde el anterior módulo ya estoy con esa disposición a poder ayudar en lo que se pueda, colaborar en lo que se pueda. No soy de las personas que se quedan con material, me gusta compartir el material. Incluso ya ha habido varias personas que me han ido escribiendo de manera personal de que necesitan algún material, de que están con duda en algunas situaciones que son fuera del módulo, entonces igual les he estado compartiendo algunas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no pierdan cuidado, no tengan miedo en decirme si necesitan algo, si está en mis posibilidades y si está en mis manos, con gusto yo estoy ahí para poder ayudarles en algunas situaciones, ¿no? Bueno, entonces con esto vamos a dar por finalizada esta tercera sesión. Les voy a mandar el formulario en unos minutos más para que podamos decidir si la clase la vamos a realizar día miércoles o el día jueves. Sin más que decir, que tengan muy buenas noches y nos vemos la siguiente semana. Gracias, Luis, y buenas noches, colegas. Gracias, Liz. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Gracias, Lynn, buenas noches. Muchas gracias, Luis, Giselle, buenas noches. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada, buenas noches.
Thank you.